de yoga, ¿no? Para que se pueda entender, para que sea más fácil. No lo saben para el grupo que estudie, que lean para que les sea más fácil entender el tratamiento. Vamos a centrarnos en esto. Es lo siguiente, pero no sin antes definir la osteoporosis, que es una enfermedad caracterizada por disminución de la masa ósea, que asocia deterioro de la microarquitectura ósea. Entonces, se altera la resistencia ósea y esto pues trae como consecuencia la presencia de fracturas por fragilidad, que en sí es el motivo por el cual la osteoporosis pues, es considerada un problema de salud pública, ¿no? Por la alta tasa de fracturas por esta causa y que llevan pues a varias consecuencias como pérdida de trabajo, discapacidad y muerte, ¿no? En muchos de los casos. Paciente anciano que tiene una fractura, ejemplo cadera vertebral, tiene una mortalidad alta por complicaciones asociadas, ¿no? De la inmovilidad que le trae esta fractura. Siguiente. El problema que actualmente es subdiagnosticada, a pesar que existen varios instrumentos que miden la densidad mineral ósea, el DEXA no es el único instrumento, o sea, la densitometría que ustedes conocen y que se solicita habitualmente no es el único instrumento para medir densidad mineral ósea, pero sí es el recomendado por OMS para hacer los diferentes subtipos, ¿no? de hallazgos en el caso de un resultado de densitometría. Y también es subtratada. Existe pacientes con ya diagnóstico, pero que no reciben el tratamiento adecuado porque no se toman en cuenta algunas variables que pueden afectar el tratamiento. Entonces eso hace que sea muy prevalente. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi tratamiento? Principalmente reducir riesgo de fractura, identificar a qué paciente está en riesgo de fractura. Un paciente va a tener adherencia y eso en general si conoce adecuadamente cómo se va a llevar el tratamiento, ¿no? Si el paciente ustedes logran que se incorpore en las decisiones del tratamiento, va a ser mucho más probable de que tenga una adherencia adecuada. Y aparte que pues, es nuestro deber proporcionar una información adecuada de opciones terapéuticas y de riesgos también que traería el no tratar esta situación. Ese es un objetivo del tratamiento. Entonces, muchos de los parámetros cuando evalúan fármacos tiene que ver con dos objetivos: mejorar densidad mineral ósea y reducción de riesgo de fracturas. Cualquier fármaco que sale para osteoporosis al final tiene como objetivo primario tener resultados en base a valores de densidad mineral ósea mejorada o en reducción de fracturas. Bien, entonces el enfoque preventivo es importante. A todo paciente se le estimula a hacer actividad física, ¿no? Por este fenómeno de impacto a nivel óseo como un factor mecánico que estimula el proceso de remodelación ósea que se da de forma continua. Por lo tanto, un paciente sedentario, y de ahí viene esto de la alta mortalidad de pacientes que están pues, con una secuela de fractura, tiene mejor efecto para mejorar la salud ósea, ¿no? Entonces, estimula que el paciente haga ejercicio. Donde hay impactos, el caminar, correr, saltar, por ejemplo. El paciente hace un ejercicio estático, probablemente no vea mayor beneficio. Se pone a cargar pesos, ¿no? No va a impactar sobre la salud ósea. No quiere decir que esté mal, pero si hablamos de osteoporosis, no estamos impactando directamente. La natación mejorará la musculatura, pero no hay impacto óseo en ese tipo de ejercicio. Por lo menos para esta enfermedad no hay un beneficio real. Suplementos de calcio, bueno, hay una serie de estudios que han demostrado que por sí solo el calcio no tiene un impacto real o significativo sobre mejorar valores de densidad mineral ósea, ni riesgo de fractura, o sea, es mínimo en realidad, pero cuando se agrega suplemento o la vitamina D, esto sí logra tener un mejor resultado a nivel de los dos efectos, de prevenir fracturas y mejorar la DMO. En la dieta se recomienda que sea complementaria a la suplementación que se le va a dar al paciente. Los requerimientos de calcio van a variar de acuerdo al estado fisiológico y la edad del paciente, ¿no? Un niño tendrá un requerimiento diferente de una gestante o una persona posmenopáusica. Estos requerimientos
En promedio se sitúan en los rangos entre 1000 a 1500 miligramos de calcio diario. Y el requerimiento es diario, no es acumulativo. No es que yo use una dosis alta de calcio y eso me dura para varios días, no funciona de esta manera. Lo que se requiere y se usa en el calcio es diario. Y el aporte debe ser diario. Bueno, hábitos negativos que hay que tratar de dejarlos, como el fumar y el alcohol. Bueno, en el caso de fracturas, ya pacientes que ya han tenido fracturas o un riesgo alto de fractura, bueno, algunas medidas o algunas ortesis que protegen esto, ¿no? Pero en general, ejercicios, alimentos ricos en calcio y evitar o tener pues, menos hábitos que van en contra de la salud ósea, ¿no? Siguiente. Bueno, para el uso de fármacos, recordar que el proceso de remodelación tiene varias etapas que se pueden resumir en dos principales, la resorción ósea y la osteoformación o formación ósea. Este equilibrio idealmente pues debería darse a todas las edades, pero factores hormonales, en el caso de mujeres posmenopáusicas, factores de mala absorción a nivel intestinal, en el caso de osteoporosis senil, ¿no? Hablando de osteoporosis primaria, fármacos, ejemplos, corticoides, antidepresivos, anticonvulsivantes, enfermedades asociadas como la diabetes, Cushing, por ejemplo, hipotiroidismo, van a influir en ese equilibrio y van a fomentar de que la resorción predomine sobre la osteoformación. Entonces la calidad de hueso va a reducir, no solo en cantidad, sino en la calidad, y eso impacta sobre las fracturas. Entonces la estrategia está en reducir ese proceso de resorción ósea. Entonces hablamos de fármacos antirresortivos y hablamos, si tratamos de estimular una mayor formación ósea, de fármacos anabólicos o osteoformadores. Y en esos dos grupos ubicamos a la terapia farmacológica, ¿no? Idealmente. Bien, y es lo que vamos a conocer un poco qué es lo que existe disponible en el mercado para el tratamiento. ¿Qué sigue? Bueno, como les mencioné, el calcio puede tener cierto efecto. Recuerden que en la regulación del calcio existen hormonas importantes, ¿no? La misma vitamina D tiene función hormonal, la paratormona como regulador del calcio sérico, y los valores van a estar determinados de acuerdo al nivel de la hormona paratiroidea a nivel sanguíneo en cuanto al calcio, van a ser los principales reguladores, ¿no? Y otras hormonas también agregadas como la calcitonina, por ejemplo. Entonces se ha visto que sí hay aumento de la densidad ósea, ¿no? Pero ven que no necesariamente es significativo, 1.5%, 3% del rango. Pero si hablamos de beneficio real, no quiero solo tener más nivel de calcio a nivel óseo, sino yo quiero no fracturarme. En ese efecto no ha demostrado ser eficaz. ¿Ya? Entonces, estudios que solo usaron calcio demostraron eso. Esto puede de repente tener una excepción en aquellos pacientes pues, que tenían ya de por sí también asociado, aparte de la osteoporosis, un valor de insuficiente de vitamina D, por lo general bordeando los 14-15 nanogramos por decilitro. Más o menos el corte de los siguiente. Entonces la combinación de calcio y vitamina D sí tiene un efecto mucho más real para la reducción de riesgo de fractura, y esto es mucho más real si la paciente el paciente es insuficiente de vitamina D. O sea, tiene mucho más beneficios si en ese contexto se ha dado estos dos suplementos, ¿no? Aumentan también la densidad ósea. Mencionan siempre cadera y columna porque son las zonas que son evaluadas por la técnica de imagen, columna y cadera. Por eso es que hacen referencia a eso, ¿no? De esos valores, usando una densitometría. Y en base a eso, pues, se determina una dosis ideal que debería estar por encima de los 1200 miligramos, pero se acepta que puede, en realidad, el rango estar entre 1000 a 1500 miligramos,
de calcio y por lo menos la vitamina D entre 800 a 1000 unidades, ¿no? Más de 800 ya podrían estar ustedes cumpliendo el requerimiento diario de vitamina D. En cuanto a la presentación del calcio, nosotros tenemos disponible el carbonato de calcio y el citrato de calcio. Recordar de que la absorción de estos productos se da en un porcentaje relativo nada más. En el caso del carbonato, aproximadamente de la dosis que puede venir en la presentación se absorbe cerca del 50% de la dosis. Es decir, si la cápsula viene de 1200, se absorberá 600. Entonces me falta, ¿no? Me falta para llegar a mi mínimo de 1000 miligramos diarios. Y ahí interviene la piel. En el caso de citrato, que la mayor parte de presentaciones viene de 1500, se absorbe cerca del 35%. Entonces estamos en el rango de 350 a 400, no, perdón, la tercera parte, ¿no? Un poco más, 45 a 50%, perdón, 450 a 500 miligramos de calcio. Entonces me faltaría cerca de 500 miligramos para llegar a la dosis diaria ideal, que sería pues con la dieta. Entonces no pensar o no tratar de llegar solo con el suplemento a la dosis diaria, porque hay varios estudios, y ahí viene la que sigue por favor, varios estudios, después ahí están los requerimientos, ¿no? Como ven es diferente de acuerdo al grupo etario o estado fisiológico, pero en promedio pueden decir de 1000 a 1500, y hay niños es mucho menor requerimiento. Esto, ¿no? Ustedes van a ver una serie de efectos secundarios que se le ha atribuido al calcio. No todos de estos han sido demostrados en estudios hechos pues metodológicamente bien, ¿no? Lo que sí se ha visto es que varios de estos efectos que han sido descritos se han dado en condiciones donde el aporte de calcio ha sido excesivo, por muy cercano a los 2000 miligramos. Y esto debido a que se trataba de llegar, a ver, tú me dices que tengo que tomar 1500 de calcio al día, ¿no? En la tabla anterior decía eso. Entonces yo le doy una dosis equivalente a esa, que el paciente en la tableta llegue a 1500. Pero se olvidan pues que el paciente también consume alimentos, ¿no? Consume alimentos que van a aumentar ese nivel de aporte diario. Entonces, en esos estudios se ha visto que el principal condicionante de algunos de estos efectos secundarios ha sido una sobrecarga de calcio. Si lo trasladamos a lo que están sugiriendo, incluyendo el calcio dietario, que no sobrepasar por los 1500, estos efectos secundarios se ven en menor grado, principalmente los de mayor severidad, que serían pues aumentar el riesgo cardiovascular o también puede producir calcificación a nivel de vasos renales, ¿no? Constipación es el efecto más común de la toma de calcio. Todos los pacientes se quejan de eso, que se estreñen. Una alternativa pudiese ser pues darle interdiario el calcio de repente, y los días que no consume el calcio aumentar el aporte dietario de repente, para no ver ese efecto. Se ha hablado de un efecto paradójico de aumento de fracturas de cadera, pero en realidad esto no ha sido demostrado realmente, pero está descrito en algunos casos, pero no hay una explicación fisiopatológica adecuada. Y entonces, tener en cuenta eso. Una de las, acá recordar un poco, ustedes recuerdan dentro de la fisiopatología de la osteoporosis, que existen diferentes sistemas que regulan, ¿no? La función del osteoclasto y osteoblasto. El más conocido es RAN-ligando osteoprotegerina, ¿verdad? El RAN-ligando estimula la resorción ósea, la osteoprotegerina detiene ese proceso de resorción. Pero existen otras vías, ¿no? La vía WNT, por ejemplo, betatenina, que es la otra vía, que debería recordarse. Y esa vía, donde tiene sí importancia la acción del osteocito y el osteoblasto, tiene receptores pues, a nivel de estas células para estrógenos que me permiten tener este efecto. Muy aparte que también el estrógeno puede actuar directamente sobre el osteoclasto sobre vía
de osteoprotegenina y ranitidina. Son dos vías que vienen implicadas en la acción de estrógenos y de los fármacos CERS, ¿no? En el caso de los estrógenos, miren, hay diferentes acciones a nivel del osteoblasto y osteoclasto, aumentando pues en este caso pues, el aumento de precursores y de moléculas o proteínas que van a inhibir la apoptosis del osteoblasto, por lo tanto favorecerían en cierta parte la osteoformación. Y en el caso del osteoclasto, pues aumentar esta vía intracelular que pudiese también producir la muerte del osteoclasto, ¿no? Hay control de producción de secreción de calcitonina, que como habíamos visto tiene acción resortiva también, y en forma indirecta la variación, reducción del ranligando reduciría niveles también de citoquinas proinflamatorias que también se ven implicadas en la patogenia de osteoporosis. Recuerden que en osteoporosis existe participación de inmunidad adaptativa, linfocito T y linfocito B son reguladores también del proceso de resorción ósea. Siguiente. El problema con los estrógenos viene con su seguridad, ¿no? Pero la indicación sí se ha visto que puede mejorar los niveles de densidad mineral ósea y parcialmente reducir el riesgo de fractura vertebral. Pero por la seguridad, por ejemplo, ¿no? Riesgo incrementado de infarto de miocardio, eventos cardiovasculares, mayor prevalencia de cánceres como el de mama, endometrio, incluso trombosis, es que actualmente se ha restringido su indicación como tratamiento y en algunos casos de mujeres que aparte de tener de repente alteración en la densidad mineral ósea tienen pues síntomas relacionados al proceso de menopausia, sería la única indicación en la cual está restringido los estrógenos actualmente. Es decir, síntomas de menopausia más alteración de la densidad mineral ósea, para mejorar ambos aspectos pudiese tener indicación preventiva el uso de hormonas, ¿no? Ya sea directamente estrógenos o la terapia de reemplazo hormonal. Saber también que el paciente que va a recibir pues, hormonas le hace previamente un estudio desde el punto de vista de riesgo de cáncer, estudio de mama, estudio de endometrio y también de ovario, ¿no? Para reducir el riesgo de... Siguiente, para tener en cuenta la seguridad de estos productos. Existen fármacos que tienen efecto dual, pueden funcionar como agonistas o antagonistas de la función del estrógeno, más conocido es raloxifeno. También tiene indicación para prevención, es un antirresortivo, tiene indicación también para prevención de osteoporosis menopáusica. A diferencia de los estrógenos, pudiese tener menor riesgo, sobre todo de cáncer de mama, ¿no? Pudiese tener cierto beneficio cuando quiero mejorar los síntomas derivados de menopausia o una paciente también con osteoporosis. Funciona para reducir riesgo de fractura vertebral en pacientes que han tenido fractura previa o no la han tenido, ¿no? No hay, de repente, sí, seguridad en cuanto a los eventos de trombosis. Sería de repente el único pero o a vigilar en pacientes que usan raloxifeno. Aparte de mialgias y algunos otros síntomas que ven asociados, ¿no? Pero principalmente tener cuidado con que el riesgo de trombosis permanece, a pesar de tener beneficios en otros aspectos. Siguiente. Bueno, la primera línea, ¿no? Los antirresortivos son primera línea. Y de todos los antirresortivos, los que han demostrado tener mayor porcentaje de ganancia de densidad mineral ósea y mayor porcentaje de reducir riesgo de fractura, son los bifosfonatos. Recordar que su efecto es muy rápido, rápidamente actúan sobre el osteoclasto, reduciendo a cerca del 90% de la resorción. Igual actúan vía ranligando osteoprotegerina. Y recordar que la estructura, ¿no? de la matriz ósea implica pues moléculas de pirofosfato, y que una modificación en esa estructura es la que tiene el bifosfonato. A diferencia del pirofosfato, las metalaproteinasas
no pueden degradar al bifosfonato como si lo hacen como el pirofosfato. Entonces este fármaco, una vez que ingresa a la estructura ósea, permanece ahí. O sea, no es degradado rápidamente, por lo menos. De ahí su efecto pues prolongado en cuanto al uso de los bifosfonatos, ¿no? Y tiene por la modificación en las moléculas en sí de pirofosfato, es que tiene una gran afinidad por los iones calcio de ellos. Es un potente inhibidor de la resorción ósea. Bifosfonatos en el mercado hay varios, que siguen todos. Tenemos son 4, ¿no? El ácido alendrónico o alendronato, que es la sal, ¿no? El ibandrónico, el glicedrónico y el zoledrónico. Diferencias en cuanto a la forma de presentación: algunos son vía oral, otros son parenterales, endovenoso principalmente. Entonces se dividen pues en aquellos por vía oral y vía endovenosa. Pues vamos a ver que casi todos comparten las mismas indicaciones. Los estudios más o menos respaldan eso. En cuanto a la osteoporosis, pues recuerden que hay pacientes que tienen o que no han tenido fractura o de repente tiene alguna condición asociada. ¿Cuándo está indicado? En osteoporosis posmenopausia, prevención y tratamiento. En varones también está indicado y también es primera línea para osteoporosis inducida por corticoides. Hay estudios que respaldan su uso. Y como ven ahí, reducen la incidencia de fracturas de columna vertebral y cadera, que son las principales zonas a evaluar, ¿no? En cuanto a fracturas, porque una fractura periférica, excepto cadera, tiene menor impacto en el paciente. Y si una fractura en el antebrazo, bueno, mi cabestrillo o mi yeso o mi clavo, y de ahí voy a retomar mi actividad, pero es diferente si es columna vertebral y si es cadera. Reduce también la incidencia de fracturas en pacientes que no han tenido fractura previa también. Entonces es importante en los dos efectos, densidad mineral ósea y fractura vertebral y no vertebral. Entonces su indicación es muy clara. Casi en todos los casos se usa, en otras palabras. Siguiente. El glicedrónico, miren, se repite, también está indicado para osteoporosis inducida por los corticoides, una alternativa al alendrónico. También incidencia en fractura vertebral y no vertebral. En el caso del anterior, el alendronato, bueno, para que recuerden, el alendronato viene en presentación de 70 miligramos y es de toma semanal. ¿Vale? Se toma de una vez a la semana. El glicedrónico viene en 2 presentaciones, es de 35 miligramos y el de 150 miligramos. El de 35 es de toma semanal y el de 150 es de toma mensual. Entonces tiene esas dos variantes. El que sigue es el ibandrónico, el siguiente, o ibandronato. En el caso, miren, las indicaciones son menores. Acá no estamos viendo varones, acá no estamos viendo corticoides. Por lo menos no hay estudios que hayan incidido en el uso ibandrónico. En el caso de ibandrónico, también reducción de fracturas vertebrales, pero no ha demostrado reducir incidencia de fracturas no vertebrales, principalmente en cadera. Entonces ahí yo me puedo armar un perfil, ¿no? Un paciente que tiene una densitometría y veo que los valores de cadera están alterados, de repente no es mi primera elección ibandronato. A diferencia del endronato, que sí actúa bien en cadera. Entonces, por ahí hay una diferencia con los otros bifosfonatos. El ibandronato tiene también 2 presentaciones, una vía oral y una endovenosa. En el caso de la vía oral es de toma mensual, viene de 150 miligramos, y la vía endovenosa es de 3 miligramos y viene vía parenteral, es para usar una ampolla endovenosa cada 3 meses. Es la forma de presentación del ibandronato. Pero acá la diferencia no ayuda en cadera, ¿no? Por lo menos tampoco la daña, pero no ayuda. Siguiente. Y bueno, la presentación anual, que es el ácido zoledrónico, tiene las mismas indicaciones que el endronato, por ejemplo, tiene muy buena eficacia. Incluso en porcentaje de reducción de fracturas con columna vertebral tiene los valores más altos, cerca del 70%. En cadera y fracturas diferentes, no vertebrales diferentes a cadera, también tiene cierto impacto favorable. Uno de los fármacos que tienen mayor uso. La presentación única es vía parenteral. Hay dos
dos presentaciones. La anual es la de 5 miligramos y hay una presentación de 4 miligramos cuya indicación es en pacientes que están en terapia, que tienen neoplasia. Tienen neoplasia y osteoporosis secundaria, ¿no? Y esa es de 4 miligramos y la frecuencia es menor que la anual. Pero estos estudios que están referidos acá es con la presentación anual, no la otra que es de 4 miligramos, para la presentación de 5 miligramos, que es la de una vez al año, endovenoso. Bien, ¿qué sigue? Entonces, cuando uno usa, siguiente, cuando uno usa los bifosfonatos, tiene que tomar en cuenta también la seguridad de estos fármacos. El principal pero que se pone en la vía oral tiene que ver con, es un fármaco que se usa en ayunas, se usa más o menos, en el caso de la forma semanal, media hora antes, en el caso de la forma mensual, perdón, 1 hora antes. Tiene una alta posibilidad, si es que no se siguen las recomendaciones, de dar una esofagitis por reflujo y daño de este tejido, ¿no? Por eso es que se le pide al paciente que consuma bastante líquido, que durante la primera media hora o 1 hora no se recueste para evitar el reflujo. Puede también dar otro tipo de manifestaciones, pues, por ejemplo, pues hipocalcemia, como cualquier fármaco puede dar una reacción dérmica. Algunos han descrito también fibrilación auricular como un efecto secundario, ¿no? Pero es raro la presentación. Esto de la hipocalcemia me trae a colación recordar que a todo paciente que van a iniciar tratamiento, ustedes antes de darle tratamiento deben hacer un perfil óseo. El perfil óseo implica dosaje de calcio sérico, calcio en orina, fósforo sérico, fósforo en orina, vitamina D, dosaje de la 25-hidroxivitamina D, que es la forma activa, dosaje de paratormona. Si hubiera alguna alteración, tendría que buscar por qué alguno de estos parámetros puede estar alterado y que debiese ser corregido a la par del tratamiento de osteoporosis. De repente el paciente tiene hiperparatiroidismo. No tiene mucho sentido no enfocarme en el hiperparatiroidismo en su estudio y solo darle tratamiento para colon, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene hipocalcemia ya per se, yo no le puedo dar un bifosfonato. Le voy a llevar a más hipocalcemia y puedo ya hacerla sintomática si es que ya no era sintomática la hipocalcemia. Entonces tengo que tener ese perfil normal previo al uso del bifosfonato, sea oral o endovenoso. De las formas endovenosas, bueno, normalmente los efectos suelen ser agudos nada más. En algunos casos puede dar fiebre o un síndrome muy parecido a la gripe. El paciente el primer día puede tener un poco de dolor de cabeza, malestar general y al otro día ya está mejor. El tratamiento es como si fuera un sintomático con paracetamol. También se sugiere hidratar bastante. Transitoriamente pueden reducir los glóbulos blancos, en algunos casos reportan dolor óseo, pero que también es transitorio. El principal miedo que se tiene con las presentaciones endovenosas es la osteonecrosis mandibular. Es la principal miedo. Ahora, reportes reales de la frecuencia de esta complicación van por debajo pues del menos del 0.005%. Entonces es una complicación muy rara, que se da con formas parenterales. Entonces a veces consultan pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento odontológico y que tienen osteoporosis o que están usando un bifosfonato, por vía parenteral hacen consulta para ver si van a poder o no recibirlo ante este riesgo, ¿no? Entonces, de repente informar de esa manera, ¿no? Porque así puedes recibirlo, que la complicación es poco frecuente. Igual tiene que tener una evaluación previa, ¿no? Porque la necrosis puede ser por otra causa, ¿no? Alguna patología odontológica y puede ser mal atribuida al uso del bifosfonato. Siguiente. Bueno, reforzando un poquito lo que mencioné, ¿qué otro dato existe? Si el paciente tiene falla renal, no debe estar con el bifosfonato, sobre todo estadio 4 para abajo. O sea, con depuraciones por debajo de 30 no deben usarse los bifosfonatos. También se han reportado fracturas femorales atípicas, es decir, subtrocantéricas,
pero esto también estaría relacionado a una alteración en el proceso de remodelación a nivel de la cortical de la cadera. No existen muchos reportes exactos de si es que esta es la explicación, pero se ha considerado así como un riesgo real de los bifosfonatos a largo plazo. Siguiente. Bueno, calcitonina, también producido por células C de la tiroides, actúa también a nivel osteoplástico. La presentación es intranasal, diaria, pero el principal beneficio de la calcitonina, y que de repente deben recordar ustedes para diferenciarla del bifosfonato, o sea, no es superior al bifosfonato, pero un paciente que tiene dolor óseo relacionado a fractura vertebral, la calcitonina pudiese ser tu principal indicación. Tiene muy buen efecto analgésico. Hay pacientes que tienen dolor pues, secundario a la fractura, y calcitonina de salmón puede ser pues, una opción muy adecuada para esos pacientes. Mejor que un bifosfonato por el efecto analgésico. Siguiente. Es el diferencial de la calcitonina, ¿no? Indicado osteoporosis postmenopáusica, también reduce incidencia de fractura vertebral. Mira, y al igual que el ivandronato, no ha demostrado reducir riesgo de fracturas no vertebrales, por lo tanto, si ven una densitometría con valores bajos en cadera, no es calcitonina tu primera opción, porque no tiene mayor incidencia ahí. Como es intranasal, puede dar pues un fenómeno de rinitis vasomotora, epistaxis, reacciones alérgicas también se describe. En duda si realmente hay riesgo de cáncer o no hay riesgo de cáncer óseo, ¿no? Principalmente osteosarcoma. Siguiente. Bueno, el biológico denosumab también está dentro de las opciones terapéuticas. Es un análogo de la osteoprotegerina, tiene una composición muy similar a la osteoprotegerina. Entonces, si ustedes recuerdan la patogenia osteoporosis, habíamos dicho que la osteoprotegerina inhibe la resorción ósea. Y esto se debe a que su composición es muy similar o muy parecida al ranligando, estructuralmente, ¿no? A la osteoprotegerina. Y esta se va a unir al ranligando y por competición va a pues, evitar que el verdadero ranligando se una al receptor a nivel del osteoclasto. Y esto pues limita ya que se dé el proceso de maduración y acción propia del osteoclasto por competición. Bueno, tiene tratamientos para osteoporosis postmenopáusica indicado, varones, también para cáncer de mama también está indicado, ¿no? Tratamiento hormonal en algunos hombres también que lo reciben, secundario un ANM de próstata, por ejemplo, también está indicado ahí. La reducción de riesgo de fractura vertebral es muy alta también, 68%, en cadera 40% y no vertebrales 20%. Muy similar al soledrónico, los valores si recuerdan lo que habíamos dado información con ácido soledrónico, ¿no? Un alto riesgo de fractura. Siguiente. También puede dar hipocalcemia. Como la presentación es subcutánea, es un fármaco que se aplica cada 6 meses, vía subcutánea, puede ser en brazo o abdomen, pues puede haber riesgo de repente es raro, ¿no? Es celulitis en el sitio de inyección, pero en realidad es una agujita para aplicación subcutánea. No debería pasar eso, salvo que haya pues mucha mala asexia en este paciente. RAS también está descrito. Raro también se ha descrito la necrosis mandibular y también raro se ha descrito la fractura femoral. Muchos de los efectos que hemos visto con los bifosfonatos porque comparten un mecanismo de acción muy parecido. Siguiente. Bueno, de los osteoformadores, hasta ahí creo que han sido todos los antirresortivos. Los osteoformadores en el mercado actualmente, el disponible es el análogo de la paratormona, que es el teriparatide, ¿no? Toma de todos los aminoácidos que están conformados, los 24 aminoácidos que conforman la paratormona,
exactamente la secuencia activa del 1 al 34 es la que ha formado parte pues, de la elaboración de este análogo, ¿no? De la paratormona. Acá existe una paradoja, porque ustedes saben que la paratormona, ¿qué efecto produce a nivel del hueso? Resorción. Resorción ósea. Entonces, le estoy dando un fármaco que debería pues, aumentar la resorción ósea, debería empeorar. Pero se ha visto que la administración en pulsos, o sea, no continua, produce un efecto paradójico, un efecto contrario, el cual funcionaría como un anabólico y no como un estimulador del osteoclasto, sino su acción directamente sobre el osteoblasto. Entonces la administración intermitente es la que logra eso. Como les mencioné, es vía subcutánea, en este caso es diario, y también a la dosis que mencioné de 20 microgramos diarios. El mejor osteoformador que existe. Terapia de segunda línea. Incluso algunos dicen, no funcionan los glifosfonatos. Quien debería entrar ahí es idealmente un osteoformador que pudiese ser el teriparatide, ¿no? Que es la paratormona. Siguiente. Mira, también tienen las indicaciones específicas, osteoporosis posmenopáusica, varones, inducida por corticoides, buena reducción de riesgo fractura vertebral, 65%, y no vertebral, a diferencia del resto, también tiene los valores más altos, 53% de riesgo de fracturas no vertebrales. Bueno, efectos secundarios siempre va a haber, lamentablemente, puede haber calambres, náuseas, vértigo. Pacientes que tienen riesgo de osteosarcoma está contraindicado o que han recibido radioterapia. Por su efecto osteoformador, entenderán, ¿no? Estimular a una célula que forma hueso podría ser perjudicial ante esa condición de gasto, ¿no? Entendiendo que la neoplasia también existe un proceso pues, no controlado de mayor formación de este. Igual en hipercalcemia contraindicado y también pacientes con que tienen una neoplasia presente, obviamente, ¿no? Con metástasis ósea. Siguiente. Bueno, este fármaco en realidad actualmente ya no es comercial, Bueno, pero no por mal efecto, sino por motivos comerciales en realidad. Este es el único, pero puede servir como de repente en algún momento lo reintegren. Entonces, tenerlo ahí en cuenta. El renato estroncio es el único fármaco que tiene efecto dual. Es decir, es osteoformador y es antirresortivo. Hay estudios que sustentan pues su buena reducción de riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales. Entonces, son los dos estudios en cual por hace como 20 años creo que fueron publicados y demostraron que podía servir. Entonces, ¿por qué de repente cuando salió entonces se pensaba que iba a ser pues la primera línea? Porque si desplazan a los dos niveles debería ser la primera línea. Porque posteriormente se hizo estudios comparativos pues, con los mejores antirresortivos, es decir, glifosfonatos versus granulato, y también se hizo estudios comparativos con el mejor osteoformador, o sea, la paratormona versus granulato. Y en los dos casos no pudo superar. Entonces tiene efecto dual, pero no es el mejor en cada uno de los pero la presentación era amigable, venían sobrecitos para tomar uno al día. El costo, el problema comercial era el costo, era muy caro el tratamiento. Cada sobrecito, bueno, para ese tiempo, me acuerdo que yo estaba de residente, por eso me acuerdo bastante que nos invitaron a la presentación. No me acuerdo, 10 soles cada sobrecito al día, ¿vale? 10 soles al día. mi almuerzo. Siguiente. En esa época que 10 soles era más de lo que ahora es. Ahora ya no es tanto. El menú estaba 7, 8 soles en ese entonces. Me costaba 6. Me costaba 5. Nuevos blancos, ¿no? Bueno, la osteoporosis todavía sigue en estudio. Hay 3 células que son estudiadas, el osteoblasto, el osteocito, y acá viene una molécula que es la esclerostina y fármacos que van a bloquear la
a la esclerostina también, por ejemplo, y es ahí donde tienen pues incidencia los estudios, ¿no? Entonces vemos algunas de las vías que, bueno, de repente ya han repasado la patogenia, como la vía de la WNT, camptexina K, por ejemplo, y la idea es modificar, ¿no?, la acción, o en algunos casos estimular la acción para poder pues reducir el proceso de resorción, ¿no? Como esquema nada más, no es la idea, porque ninguno de estos fármacos necesariamente a la fecha están en uso, pero sí en investigación. Bien, y la última creo que es la final. Bien. Gracias. Espero que les haya complementado su clase de osteoporosis, que ya deben saber, ¿Qué tuvimos? para que no repasen así. Ya.